Buenas noches, es un gusto saludarles y aquí entre reporteros con mis compañeros Raúl Sánchez Carrillo, Paco Rodríguez y su servidor Félix Fuentes, les vamos a hablar de algunas variantes de la política que se han registrado en los últimos días. Como ustedes vieron, en el PRI, Mario Fabio Beltrones llegó por aclamación, en el Partido Acción Nacional le dieron una paliza histórica a Javier Corral, el senador, y su mando, el de Felipe Calderón, quedó relegado. El PRD no tiene dirigencia, desaparecen dos partidos y empezamos con el PRI. ¿Qué pasó en el PRI, Paco? ¿Por qué se mencionó tanto que llegaría a la dirigencia del partido Aurelio Nuño, el jefe de la oficina de la presidencia? Esto fue algo inusitado, ¿no? ¿O cómo viste tú eso? Fíjate que todo parte, buenas noches, buenas noches también Raúl, Félix, amigos del auditorio. Todo parte de aquel discurso que va a pronunciar el presidente de la República a la sede de su partido, el PRI. Ahí hace una especie de retrato hablado señalando que ese instituto político tiene que acercarse a los jóvenes, tiene que tener una dirigencia cercana que maneje redes sociales, etcétera. Y todo el mundo interpretó que se trataba de Aurelio Nuño, un político joven que ha estado muy cerca del presidente, que habla al oído del presidente, y todo el mundo supusimos, porque yo me encuentro entre los que lo supusimos, que era el próximo dirigente del PRI. No veíamos a Mario Fabio Beltrones porque... No, sí, no lo veíamos. Pues dirigente del PRI. Sí, dirigente del PRI. Del PRI, sí, claro. dirigente del PRI. No podría ser de otro, ¿eh? No creo que lo admitiera de ningún otro. Todos mundo supusimos que Mario Fabio Beltrones, por no ser de la generación del presidente, por no ser oriundo del Estado de México, porque contendió con el presidente de la República buscando la candidatura de su partido para el 2012, pues estaba fuera de la jugada. Pero fue una, pues yo pienso, una magnífica jugada, una maniobra de distracción que le salió muy bien al presidente de la República. Muy bien, ya hemos dicho que el señor presidente de la República pues es el jefe nato del PRI. Y en ese sentido hay una relación, ya se estableció fuerte entre él y Mario Fabio Beltrones. Yo tenía la información desde que un mes o 4 o 5 semanas antes esto ya estaba pactado. Pero bueno, ya lo de Beltrones ya es historia. No nos dijiste, Félix. No nos dijiste, nos hubiéramos quemado. Pues imagínate. Pero ya es historia esto de que es Beltrones el líder. El asunto es que Raúl ya tuvo su primer roce, su primer golpeteo con López Obrador. López Obrador le dijo que es un mafioso. Sí, pero además Mario Fabio Beltrones siempre ha tenido hacia López Obrador un calificativo no descalificador, sino identificador de un hombre de conflicto, de un hombre provocador. Carente de ideas. Sí, y además, como dice, yo tendría un debate si es que abren la Castañeda otra vez, ya no tuvo necesidad Beltrones de decir algo más que eso. Fíjate que con todo lo que yo respeto como político al señor Beltrones, esa declaración no me pareció muy acertada. Yo creo que en el país hace falta debate. Claro. En México no debatimos, en México aceptamos la línea, en México nos acoplamos a las circunstancias, pero no debatimos. Aquí hay la una política cosa en democracias importante. más avanzadas Sí, se basa en el debate. Desde luego. Todos estamos esperando los debates entre los candidatos presidenciales o candidatos de sus partidos en los Estados Unidos. La política se hace con debates. Absolutamente de acuerdo, pero aquí en México tenemos algo muy importante. Quien tiene una posición, como en este caso es Mario Fabio Beltrones, considera, como otros, que no vale la pena debatir porque es un desgaste. Así lo ven los políticos mexicanos. El debate se llega a dar, sí, cuando son precandidatos por un partido a la presidencia. Los debates en México. Los debates son llevan dirigidos. Papelitos para leer entre ellos. Y además, pero además, quien no conozca a López Obrador, pues peca de ingenuidad, porque ya hemos visto que en 2 sexenios en el que va del actual es el candidato presidencial eterno y que su táctica es golpear y golpear. Pero él no va a debates. Se le convoca a debates, lo acaba de hacer el nuevo presidente del PRI, del PAN, ¿no? Del PAN, y lo reta públicamente a un debate.
El silencio es del otro lado como si no hubiera luz. Bueno, pero eso ahí queda el pleito entre... Pero vale la pena destacar de Beltrones que él dice, señores, la sana distancia es cosa del pasado. El partido en el poder tiene que tener una cercanía y trabajar de la mano junto al presidente. Que de hecho siempre ha existido, lo vimos en el sexenio pasado, para no ir más lejos. En el sexenio pasado, el primer panista del país, que era en ese momento Felipe Calderón, se dio el lujo de poner o de imponer a 2 dirigentes del partido. Claro. Entonces, no es nada novedoso, lo sucede en el PAN, sucedería en el PRD de llegar a la presidencia de la República, o como dicen en los aviones, en el remoto e improbable caso de que el PRD llegara a la presidencia. Bueno, y pasamos precisamente al PAN y a Felipe Calderón. Ricardo Anaya, el joven que dicen que es pupilo del que ya no es líder del Partido de Acción Nacional, Gustavo Madero, barrió en la pasada elección, se llevó el 94%, fíjese, el 94% de todos los votos blanquiazules. Y a su contrincante, a Javier Corral, que pertenece o al menos compitió del lado del grupo de Felipe Calderón, solamente obtuvo el 16% de los votos. Increíble, ¿no? Sí, no se había dado algo igual en una votación del Partido de Acción Nacional, que además se abrió. No fue de como anteriormente se daba en el blanquiazul. Y esto permitió ver un gran arrastre de Anaya, porque sin hacer mucho ruido y sí dejando en el... Bueno, sí, hizo un poco. Hasta debate hubo con... Pero fíjate, yo creo que ahí están haciendo un juego de espejos en el Partido de Acción Nacional. Al señor Madero lo han relegado de la coordinación de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. ¿Lo relegaron o él se está guardando para ser candidato? Yo creo que él se está guardando. Él de una manera muy hábil hizo ver como si fuera hecho a un lado. Sí. Y de esa manera se protegió. Y a la coordinación de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados envían a un enemigo histórico de los Calderón, el michoacano, el moreliano, Marco Cortés. Que ya es el coordinador de la Cámara de Diputados. Él es el coordinador. Entonces, ahí también veo yo disminuida la influencia de Felipe Calderón, que aún intenta hacerse del partido como lo tuvo en el sexenio pasado. Era de su propiedad, él ponía e imponía dirigentes. Pues quién sabe qué vaya a pasar en adelante con el bando de Felipe Calderón, pero por lo pronto lo mandaron contra la pared. Y vamos al PRD. ¿Qué pasa en el PRD? No tiene dirigentes en este momento. Bueno, no, pero en el PRD lo que muchos interpretan como la disminución de los chuchos es una maniobra de los chuchos muy hábil, el que se tenga todavía, en el caso de Zambrano, un peso específico para ir diciendo qué línea se debe seguir, sobre todo ahora que van a elegir entre Belauzarán y el propio Zoe Robledo, es decir, como dirigente, como presidente. Y Carlos Navarrete hace de una... Que no funcionó, no les funcionó para nada. Digna renuncia, la pone sobre la mesa y les dice, pero cuidado, no sigan con las tribus como costumbre, porque va a ser esto nuevamente un muégano que se estrella contra la pared y salen disparados por todas. Bueno, hay mucha gente dentro de los propios periodistas y la gente que se ha ido del PRD y que se unió a López Obrador, que dice que el PRD, el Partido Amarillo, está en vías de extinción. ¿Ustedes creen eso? Yo creo que sí. Pero yo no veo un afianzamiento de los chuchos ni que estén jugando a esconderse como sí lo hace Madero en el PAN. Lo que yo estoy observando en el PRD es la derrota total de los chuchos. Lo acabamos de ver hace un par de días. Jesús Zambrano y Jesús. De Jesús Zambrano, de Jesús Ortega, que es el principal de ellos. Yo lo veo en la Cámara de Diputados, donde han perdido la hegemonía los chuchos. El nuevo coordinador de los diputados en la Cámara Baja es el exrector de la Universidad Benito Juárez, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es un médico muy prestigiado, un abogado muy prestigiado, con estudios y posgrados muy, muy interesantes. Bueno, sí, pero en ese sentido, que Paco, no pertenece a la corriente de los chuchos. Raúl, ¿cuánto le quedaría, vamos a suponer, de vida al PRD en este año? No, tendría que atravesar un proceso electoral. El proceso electoral es lo que lo estamos viendo con el Partido del Trabajo. El proceso electoral es el que determina por la cantidad de votos que reciba si mantiene o no el registro. Bueno, a los que ya no les quedó con vida es al Partido Humanista, que se va al ostracismo de donde nunca debió haber salido, porque no logró el 3% de la votación en el pasado 7 de junio. Y por el estilo,
está el Partido del Trabajo, que como hemos dicho aquí, no tiene afiliados trabajadores. Es un partido de familia que ha permanecido 25 años en la escena política, que se ha ganado más de 4,000 millones de pesos que recibió de los institutos electorales del país y que tal parece que también se va porque obtuvo, según las últimas cifras, 9.999999 de la votación. Tiene una posibilidad de mantener el registro y esta es la elección federal especial que va a celebrarse en un distrito de Aguascalientes. Ahí hay posibilidad de que el Partido del Trabajo... Es la última que tiene, además, es la última posibilidad que tiene. O sea, él sale de la escena nacional, pero se queda como partido local. Se queda como partido local en 20 entidades. En 20 entidades mantiene registro. Y bueno, y si desaparece... Pero esta es una elección federal, la de Aguascalientes. Claro. Es un distrito que anuló el Tribunal Federal Electoral. De candidato a diputado. Anuló el triunfo de un priista. Se repiten las elecciones. Vuelve a combatir el Partido del Trabajo como lo hizo en la ocasión del 7 de junio. Entonces ahí tiene oportunidad de obtener los votos que le hacen falta. Muy bien, pero si pierde el registro a nivel nacional, ¿qué pasa en los estados de la República? Ahí no lo pierde. No lo pierde. Estatalmente no. Son 20 estados y el PRD está buscando aliarse con el Partido del Trabajo en esas 20 entidades, lo cual haría que dentro de 6 años el Partido del Trabajo volviera a ser un partido nacional. Pues ha sido otro partido familiar de este país. En este momento tenemos 10, se supone que se van a quitar 2 y me imagino que el Instituto Nacional Electoral ya no tendrá por qué estar invente partidos porque son de un elevadísimo costo pero no para el erario Félix, público. No es invento, es posible, siguen inventando más partidos para aquí. Esto se ampara en el derecho que tenemos todos los mexicanos de reunión. Pues sí, Nos reunimos para formar un partido político, primero cruzamos el trámite de ser una asociación política nacional y luego cuando cumpla los requisitos te puedes convertir en partido político. La única cosa es que hoy no se ve en el panorama de creación de nuevas organizaciones para instituto político, algún grupo que vaya transitando para buscar esa Pero bueno, ya viste cómo apareció, cómo surgió ese del humanista. ¿Qué cosa es el humanista? Era el antiguo DIAC, ¿te acuerdas? Era el antiguo DIAC al que perteneció en algún momento Felipe Calderón. Y obtuvo alientos de Felipe Calderón en su momento cuando Felipe Calderón todavía era presidente de la República. Para la elección del año entrante, que son 12 elecciones, y en las cuales 9 gubernaturas están en manos del PRI, ya con Manlio Fabio Beltrones, que se habla de que integrará gente del lado del secretario de Hacienda y del de Gobernación al Comité Ejecutivo Nacional, es donde se verá una prueba muy importante de lo que es el ejercicio político para poder. Bueno, pues seguimos viviendo en la partidocracia, concluimos de que el año entrante nos va a costar a todos los mexicanos mantener este aparato como 22,000 millones de pesos. Pues ojalá Paco, Raúl, que ya le pare, ¿no? Pues que ya no nos alcanza el dinero para las escuelas ni para los hospitales. Y ahora nos los acaba la política. Porque hay 2 factores que no hay que olvidar. 1, el abstencionismo, que es dinero perdido. 2, que en el aparato del Instituto Nacional Electoral cada consejero tiene 14 asesores. Yo creo que no hay nada más caro que el que no haya dinero para la política. La política requiere dinero. Lo sabemos. Es lo más caro. La política no se hace con dinero. Les agradezco mucho su atención y nos estaremos hablando más adelante sobre estos temas que son apasionantes pues, para todos nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches.